Los Marines se preparan para pelear con China. Mientras todas las miradas del mundo de la defensa están puestas en lo que pasa en los campos de combate de Ucrania y Gaza, hay otros que se preparan para la guerra que viene. Estados Unidos busca dejar de focalizarse en Medio Oriente y comienza a mirar a Asia, donde cree que se desatará un conflicto a gran escala. Para eso activa el Force Design 2030, un plan de transformación del cuerpo de Marines. ¿En qué consiste este programa que entusiasma pero que también genera dudas dentro de una de las fuerzas armadas más importantes del mundo? En las últimas décadas, las Fuerzas Armadas estadounidenses se habían adaptado para las operaciones en Medio Oriente. Hoy analizan la posibilidad de que China desate una nueva guerra en Asia. Ante esta hipótesis de conflicto, el por entonces comandante general del Cuerpo de Marines, David H. Berger, presentó en marzo de 2020 un plan de transformación, el Force Design 2030. El programa tiene como objetivo preparar a los Marines para un potencial enfrentamiento con China en la región del Indo-Pacífico, dejando de lado los escenarios de las guerras de contrainsurgencia en Irak y Afganistán. ¿Pero qué es lo que cambia? En principio, la capacitación a los Marines y la modernización del equipamiento, con la inclusión de drones, un nuevo sistema de misiles de apoyo a tierra, nuevas embarcaciones y nuevo armamento, más ligero y silencioso. Además, modificarán las estrategias conjuntas con la Armada y cambiarán totalmente el perfil de acción. En este nuevo plan, pasarán del combate terrestre al anfibio con el objetivo de poseer la capacidad de operar en nuevos escenarios como las islas del Pacífico. ¿Y qué es lo que se dejará de lado? Principalmente las unidades de transporte, que serán más pequeñas y dispersas, pero tendrán un impacto mucho mayor. Los tanques desaparecerán y serán reemplazados por embarcaciones. Para Berger, no hay lugar para operaciones voluminosas a gran escala en los conflictos del futuro. Si bien el concepto de modernización siempre es seductor, las reformas del Force Design 2030 son rechazados por muchos excomandantes, que lo ven como un desastre para el cuerpo de Marines. Piensan que para una fuerza que siempre fue la primera respuesta de Estados Unidos ante un conflicto, enfocarse solo en este escenario sería perjudicial. Uno de los críticos más conocidos es el ex secretario de la Marina de los Estados Unidos y ex senador Jim Webb, que también es veterano de las guerras de Vietnam y del Golfo y fue precandidato del Partido Demócrata en las elecciones de 2015. En un artículo en The Wall Street Journal, describió el Force Design 2030 como insuficientemente probado e intrínsecamente defectuoso. Advirtió que el plan provocaría reducciones dramáticas en las estructuras de las fuerzas, los sistemas de armas y los niveles de presencia militar en unidades, que sufrirían bajas constantes en la mayoría de los escenarios de combate. Otro punto de crítica es la retirada de los tanques, que a lo largo del tiempo fue un recurso altamente valorado. Pero para el ex oficial de la Marina, investigador Frank Hoffman, este es el camino correcto, y lo ve como una adaptación para cubrir un área más profunda con una combinación más precisa de potencia de fuego. A pesar de las críticas, el Force Design 2030 sigue en marcha y pretende no solo mirar con atención el hipotético conflicto con China, sino redefinir por completo la esencia del cuerpo de Marines. ¿Puede convertirse este plan en el talón de Aquiles de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Déjennos sus comentarios, así los leemos. Nos vemos en el próximo informe.